Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, y bienvenidos a Reflexiones de Medianoche. A todos ustedes le doy gracias al Señor, oro por cada uno de los que conforman, que son parte, miembro de este canal. A todos ustedes saludos y bendiciones, y mis oraciones es que el Señor cada día derrame su gracia sobre sus vidas, que ustedes puedan ser un instrumento de bendición para aquellos que necesitan de Dios. Estamos viviendo unos tiempos tan especiales, excepcionales en algunos casos, donde es evidente que esto que estamos viviendo es parte del cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Y cada uno de nosotros, como parte de la iglesia del Señor, debe tener eso claro y lo debe tener presente cada día, cada segundo, cada minuto, cada hora. Debe estar muy pendiente en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Estos tiempos, como acabo de decir, excepcionales que estamos viviendo, de los que estamos siendo testigos como cristianos, debemos alimentarnos, informarnos, capacitarnos, pero sobre todo, estudiar las Sagradas Escrituras sin quitarle ni añadirle a la misma, donde cada uno de nosotros pueda sacar sus propias conclusiones en función a lo que dice las Sagradas Escrituras. Estos son tiempos duros, difíciles, donde el que no está firme va a caer. Aunque estemos atravesando por situaciones difíciles, duras, surrealistas, que en ocasiones dudamos si lo que estamos viendo y estamos viviendo es real. Pero sí, es real. No es una pesadilla, no es un sueño. Estamos viviendo, estamos presenciando, estamos siendo testigos del cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Lo cierto es que el Señor, en el momento que nosotros menos lo esperemos, sacará, escúcheme, sacará su cosecha de este mundo. Es decir, Él va a sacar a su iglesia. Y es evidente que posterior a aquello, Dios va a juzgar la humanidad, va a juzgar a las naciones, a los hombres, por tanta maldad que hoy vemos, leemos y escuchamos. Dios no es injusto. Dios en su momento, Él sabrá cómo lo hará. Y la Biblia da mucha referencia sobre el juicio de Dios. Pero mientras que usted y yo estemos en este mundo, vamos a tener que presenciar situaciones surrealistas, situaciones que en ocasiones nos van a tratar de confundir. Pero recuerde, esto está escrito, es necesario que todas estas cosas acontezcan. El domingo pasado, domingo, si no me equivoco, 3 de mayo, estuve compartiendo con la iglesia, con el pueblo de Dios, un tema que me gustaría brevemente hacer una síntesis de lo que hablé ese domingo, y hablaba acerca del orden divino de Dios. Todo esto que le acabo de mencionar, como llamémoslo, como introducción, tiene que ver con estos puntos que brevemente voy a compartir con ustedes. Y el domingo pasado yo le decía a la iglesia de que hay un orden divino de Dios. Y si cada uno de nosotros vive en función a este orden, lo aplica en sus vidas, puedo asegurarle que todas estas cosas que les acabo de mencionar, todas estas situaciones por las que estamos atravesando, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como cristianos de manera particular, vamos a poder superar las pruebas, las luchas, los conflictos, los desafíos, las tentaciones, las trampas que el sistema que gobierna este mundo trata de poner en nuestro camino. Si aplicamos estos principios, seremos más que vencedores. Y yo hablaba de que hay
principios en los que nosotros como iglesia, como comunidad cristiana en este mundo, rigen nuestra vida y nosotros debemos ceñirnos a ellos. Si lo hacemos, repito, si lo hacemos, vamos a lograr ver la gloria de Dios en nuestra vida, en las vidas de nuestros hijos, en nuestros compañeros, en nuestros hermanos en la fe. Y yo hablaba acerca del el primer principio, yo mencionaba que es el principio, el orden de Dios. Dios establece órdenes, hay una escalera de valores. Y también hay una escalera de orden donde Dios, lo primero, Dios es el que rige en ese orden. Debemos poner a Dios sobre todas las cosas. Dios debe regir o regir. Él debe regir nuestras vidas. Nuestras vidas deben circunscribirse a Dios. Debemos sacar tiempo para estar a solas con Dios. Esta madrugada, mientras que me levantaba y oraba, tenía lucha como la tenemos todos. Comencé a orar y a pedirle a Dios que me diera la fuerza para poder seguir adelante. Porque cada vez que nos levantamos, siempre hay una, ¿cómo podemos llamarle? Un impedimento, algo que se opone para que le busquemos. Eso sucede en términos generales en todos los cristianos, en todos, absolutamente, en todos los cristianos. Y es la dificultad de dedicarle los primeros minutos, las primeras horas a Dios. ¿Por qué hay tanto impedimento? Porque el enemigo no quiere. Porque en el momento que tú y yo le entregamos a Dios ese periodo, sea mucho o poco, vamos a lograr lo que a través de otra cosa jamás vamos a conseguir. Y es tener comunión con Dios. Ese es el primer orden, el primer principio en la vida cristiana. Debemos tener a Dios en primer lugar. Debemos entender que sin Él no somos nada. En el libro de Mateo, capítulo 22, 34, la palabra de Dios dice, narra que los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos, que era un grupo también religioso de la época. Y en estos versículos, en este versículo muy particular, el Señor los confronta de tal manera, no tienen excusa para aceptar lo que Él les está diciendo. El Señor en el capítulo 37 al 40, Jesús responde a esta confrontación con ellos, definiendo el amor de Dios al prójimo como el mandamiento principal. Pero el mandamiento principal es amar a Dios sobre todas las cosas. Este versículo de las Sagradas Escrituras nos habla de que nuestro amor, nuestra obediencia en primer lugar está dirigida a Dios, no a nadie más, a Dios. Nuestra vida se debe circunscribir a Jesús. Mire, en ocasiones nosotros no entendemos por qué suceden algunas cosas y tratamos de buscarle una respuesta a los conflictos, a las luchas por las que podamos estar atravesando. Pero no hay excusa. La lucha que tú y yo podamos tener es producto de nuestra búsqueda de Dios. Siempre el enemigo va a tratar de evitar que tú y yo busquemos a Dios. Dios debe tener el primer lugar en ese orden. En ese orden Dios está en primer lugar. Todo lo que tú y yo hagamos debemos hacerlo en función de Dios. En ocasiones tratamos de intercalar el orden, o mejor dicho, cambiar el orden de Dios. Y en ocasiones ponemos primero a la familia, compartía yo con la iglesia, y a Dios lo desplazamos a segundo lugar. La familia tiene su lugar, pero en este caso no es la familia, sino Dios. Mira lo que dice Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, 14
San Mateo capítulo 22, versículo 34, dice, entonces los fariseos oyendo que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí Jesús te está dejando muy claro que Dios tiene el primer lugar. En el momento que sacamos a Dios de esa esfera, de ese sitio que le corresponde, ya tenemos problemas. La gente se pregunta por qué tanta violencia, tanta guerra, tanta maldad, tantas divisiones dentro de las congregaciones, de las iglesias. ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Mire, le puedo responder así categóricamente. Es porque han sacado a Dios de sus vidas. Llámense cristianos o no creyentes. Cuando nosotros sacamos a Dios del lugar que a Él le corresponde, hay problemas y problemas graves. La historia no nos deja mentir. Las guerras, los golpes de Estado, las enfermedades, las pestes, las revoluciones que han destruido naciones enteras, es producto de que el hombre sacó a Dios. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, en un mundo que evoluciona, lamentablemente no para bien, sino para mal, el cristiano que saca a Dios del lugar que le corresponde está en graves problemas. Ese es el orden de Dios y nosotros debemos respetar ese orden. El hombre que no conoce a Dios ha violentado esa ley, ese principio. Pero tú y yo, que tenemos a Jesucristo, que es parte de nuestra vida, que es el fundamento de todo lo que somos y lo que hacemos, si sacamos a Dios, entonces nosotros estamos destinados a fracasar. Por eso hoy existen tantas divisiones dentro de nuestras congregaciones, tantos problemas con nuestros jóvenes, con los hijos, porque hemos sacado a Dios. Estamos más enfocados a la familia, a nuestro trabajo, a nuestras vacaciones, a nuestros problemas. Y yo no digo que no debamos dedicarle tiempo a alguna de estas cosas. Lo que estoy diciendo es que no podemos sacar a Dios y poner en lugar de Él estas cosas. Por eso yo les decía al principio que esta madrugada me levanté a orar. Y he tenido lucha, siempre la he tenido y usted la va a tener también. ¿Por qué? Porque el buscar a Dios en las primeras horas del día es fundamental para todo cristiano. Porque vamos a enfrentar un mundo donde va a venir contra nosotros un sistema corrupto, un mundo que cada día trata de que seamos como ellos. Cuando tú le dedicas, cuando tú le das ese lugar a Dios, Dios te va a defender, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar la fuerza, te va a dar esa revelación, no una nueva revelación, sino la revelación que está en la palabra, para que tú puedas agarrarte de esa revelación divina, de esa palabra eterna, para que puedas enfrentar los avatares del día, del diario vivir. Cuando tenemos a Dios en el lugar que a Él le corresponde. No podemos poner a la familia, al trabajo, al gobierno, a los amigos primero. Lamentablemente muchos cristianos sacrifican a Dios en aras de otras cosas. Y eso es algo que hoy la iglesia de este siglo XXI está sufriendo. Y nosotros debemos hacer un esfuerzo para volvernos a las Escrituras, volvernos a Dios. Porque si sacamos a Dios de esta ecuación, vamos a tener problemas. Y eso es lo que está sucediendo en estos días. Lo segundo que yo también tocaba, y era que hay un segundo orden. El primero es Dios. Segundo, la familia. La familia. No podemos sacrificar a nuestra familia en aras de la iglesia. Yo recuerdo y le compartía a mis hermanos que cuando mi mamá se convirtió, ella no salía de la iglesia. Se la pasaba prácticamente casi todos los días en oración, en ayuno, colaborando en esto, aquello y lo otro. ¿Era malo? No. Pero le estaba
dando más tiempo a la iglesia y estaba descuidando a mi papá, a la casa, a mis otros hermanos. Y todo parecía correcto, normal y hasta un aplauso se podría merecer ella. Este puede ser el caso de muchos que creen que están haciendo lo correcto. Pero créamelo que no es así. No podemos desplazar a la iglesia al lugar que le corresponde a la familia. Si yo tengo una relación correcta con Dios, yo tendré una relación correcta con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, con todo el mundo. ¿Por qué hoy existen hogares destruidos, hogares disfuncionales, inclusive dentro de la propia iglesia? Porque sacaron a Dios de la ecuación. Los resultados se reflejaron y se manifestaron en la familia. Si yo mantengo una relación correcta con Dios, si yo saco tiempo para Dios, no significa que yo tenga que estar las 24 horas leyendo la Biblia y en oración, porque tengo responsabilidades. Hablo de que ese tiempo que tú sacas para Dios, sea media hora, una hora, 15 minutos, 10 minutos, el tiempo que sea, tiempo de calidad, se va a reflejar en tu relación con tu familia, con tu esposa y con tus hijos. Entonces, ¿por qué hoy existen hogares destruidos? Si usted observa, es porque dejaron de tener una correcta relación con Dios. Desplazaron a Dios y pusieron quizás a la familia primero y no a Dios. Cuando yo tengo una comunión verdadera con Dios, cuando yo pongo a Dios en el lugar que le corresponde, yo voy a recibir su revelación, su fuerza. Voy a recibir sus instrucciones, cómo yo poder desempeñar mi rol de esposo, la mujer el rol de esposa y los hijos el lugar que les corresponde. Porque tengo una relación correcta con Dios. Y eso se va a reflejar entonces en el segundo orden, la familia. Pero lamentablemente hoy muchos hemos desplazado a la familia y hemos puesto a la familia en el lugar tercero y hemos puesto a la iglesia en el lugar segundo, cuando no es correcto. Es bueno ir a la iglesia, es bueno orar, es bueno apoyar en el evangelismo. Todo eso es parte de la actividad de una comunidad cristiana. Y así debe ser. Pero no nos engañemos, no nos equivoquemos, no tratemos de confundir una cosa con la otra. Según la palabra de Dios, en el orden de Dios, la familia está en segundo lugar. Yo tengo que preocuparme por los míos. Dice la Biblia que si yo no proveo para mi casa, soy peor que un incrédulo y he negado la fe. Entonces yo tengo que poner en práctica lo que recibo de parte de Dios. La iglesia va a jugar un rol. Y aquí entramos entonces en la tercera parte, el tercer orden. La iglesia representa a Dios en la tierra. Dice el Señor, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Pero yo no puedo tomar la iglesia y ponerla en segundo lugar y decir, no, yo estoy sirviendo a Dios. No, lo que pasa es que yo amo a Dios. No, es que Dios me entiende, Dios me comprende. Mire, créame, Dios no entiende eso, porque Él mismo estableció las reglas del juego. Y Dios jamás va a aceptar hechos como esto, que más que glorificarle, le deshonran. Por tanto, yo tengo que dedicarle tiempo a los míos, a mi familia, a mis hijos. Ahora, también es cierto que no me puedo ir hacia eso solamente. También tengo que dedicarle tiempo a la iglesia, pero en su respectivo orden. No obstruir, no permitir que una cosa afecte a la otra. De manera, primero, Dios, yo tengo que dedicarle tiempo a mi Dios. Y eso se puede desarrollar en el estudio de la palabra, en mi oración, en mi manera de comportarme ante el mundo, pero sobre todo en mi tiempo de calidad con Dios,
Por eso yo siempre recomiendo a todos los hermanos que saquen tiempo en la madrugada. Si usted tiene que trabajar o entrar a su trabajo a las 7 de la mañana, saque unos 10, 15, 20 minutos, máximo media hora, y esté a sola con Dios. Y ya a partir de las 4:30 usted termina, se baña, prepara su desayuno, tiene tiempo para preparar el desayuno, el lunch de los niños junto con su esposa, y ya usted está listo, preparado para irse para su trabajo. Usted cumplió con Dios. Dios sabe recompensar a los que le buscan temprano. Entonces, una vez que usted cumple su rol con Dios, usted pasa a la segunda parte, su familia. Usted será capaz de todo lo que ha recibido de Dios durante ese periodo, ese devocional. Usted lo va a poder volcar a sus hijos, a su esposa. Y teniendo una buena relación con Dios, tendrá una buena relación con su familia. Y eso entonces nos lleva a tener también una buena relación con la iglesia. Y voy a entender que dentro de la iglesia yo voy a cumplir un papel como miembro de esa iglesia. Pero debemos aclarar que iglesia es una cosa y Dios es otra. Dios es mi relación personal con Él. Es una relación espiritual. Con la iglesia también es una relación espiritual, pero es más horizontal. Es con aquellos que me rodean. Es con lo que yo tengo que hacer diariamente. Es donde yo tengo que practicar y proyectar lo que digo ser. Mientras que con Dios es una relación vertical. Es hacia arriba, hacia Dios, y Dios hacia mí. Es donde yo me comunico con Dios y donde Dios se comunica conmigo. Así funciona esto. Así que el primer orden es Dios. Ese es el primer principio. Segundo orden, la familia. Ese es el segundo principio. Y el tercero, la iglesia. Si yo tengo una relación correcta con la familia, yo voy a tener una relación correcta con la iglesia. Ambas relaciones tienen que ver con lo primero, con Dios. Por eso todo empieza con Dios. Ese es el orden divino de Dios. Y para ir finalizando, hay otros escalones en este orden divino, pero hay uno último que tiene que ver con el Estado, con el gobierno. Nosotros debemos obedecer al Estado. Debemos cumplir con nuestros deberes, nuestras responsabilidades, pagar nuestros impuestos, trabajar dignamente, hacer las cosas que nos demandan en el lugar donde estamos empleados. ¿Verdad que sí? Si las autoridades nos demandan que hagamos esto, hagámoslo. Si las autoridades dicen que hay una luz roja y que yo no debo traspasar esa luz porque de lo contrario voy a tener un accidente, me mato yo y mato a otro, entonces no lo voy a hacer. Si las autoridades dicen que en esa autopista puedo correr solamente 50 kilómetros por hora, entonces voy a correr ese kilometraje que me demandan. Si me exigen que para cada cierto tiempo tengo que ejercer mi derecho civil en una votación, lo voy a hacer. Y así podemos presentar una serie de actividades que se nos demanda. Ahora, si dichas actividades o ciertas actividades rompen con los mandamientos, los estatutos, con lo que Dios dice, entonces yo no estoy obligado a hacer aquello. La palabra de Dios dice que debemos someternos a nuestras autoridades porque las que existen han sido puestas por Dios. Así que no hay excusa, hay un orden y siempre y cuando ese orden que Dios ha establecido a través de las Sagradas Escrituras se cumplan, hermano, tanto en mi vida como persona, en mi vida privada o familiar, las cosas tienen que marchar bien porque yo estoy haciendo lo correcto. Pero lamentablemente no está sucediendo así. ¿Por qué? ¿Dios es el culpable? ¿Acaso Dios tiene que ver con todo esto? Efectivamente que no.
No, Dios no tiene que ver nada con todas las cosas malas que están sucediendo. Es porque el hombre ha violado el orden de Dios. Si usted pretende lanzarse de un edificio de 20 pisos y usted cree que al lanzarse usted va a quedar ileso, olvídelo, porque usted violentó un principio, violentó un orden, violentó la ley de la gravedad y se va a matar. De igual manera, cuando nosotros violentamos este orden, cosas que el hombre ha hecho, vamos a ser testigos de tragedia. Eso es lo que estamos viendo. Las guerras, las enfermedades, los golpes de Estado en los países que hay en el mundo, los gobiernos corruptos, inclusive dentro de la propia iglesia estamos observando comportamientos y declaraciones aberrantes. Y todo tiene que ver con qué, con que hemos sacado a Dios de la ecuación divina. Entonces, para ir recapitulando, Dios establece un orden divino. Y Dios es el principio del orden, queridos hermanos. Lamentablemente mucha gente está metida en la iglesia las 24 horas del día. Algunos están más enfocados en la familia. Están más enfocados en la iglesia, en su trabajo, en sus quehaceres diarios dentro del mundo. Y se han olvidado de lo principal, Dios. Dios es nuestro fundamento. Puede ser que tú estés todos los días en la iglesia, pero si tú no tienes comunión con Dios, todo lo que tú hagas en la iglesia lo harás en función de ti. Y tú creerás que estás haciendo lo correcto. Sí, estás en una iglesia a las 24 horas, sirves y haces cosas que aparentemente son buenas. Pero si Dios no está dentro de lo que tú estás haciendo, si tú no has considerado a Dios, sino que los has sacado, entonces los resultados que vamos a observar hoy van a ser iglesias, y lo estamos viendo, iglesias llenas, iglesias con gente convencida, pero no convertida. Gente trabajando para Dios, pero se han olvidado de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Yo prefiero dedicarle, aunque sea 15 minutos a Dios todos los días, y no dedicarme todo el tiempo a estar en la iglesia, a estar con mi familia y estar en mis responsabilidades cotidianas. Que no digo que sea mala. Lo que digo que todo tiene que estar ubicado en su correspondiente lugar. Dios primero, la familia, la iglesia, el gobierno, los amigos, y ahí podemos añadir otras cosas. Pero quería más enfocarme en estas cuatro: Dios, la familia, la iglesia y el gobierno. Si nosotros hacemos las cosas correctas, si nosotros sacamos tiempo, más tiempo, tiempo de calidad para estar a los pies del Señor, vamos a poder hacer las cosas correctamente dentro de la familia. Tendremos menos divorcios, separaciones, menos hijos violentos, rebeldes, que andan inclusive metidos en la droga, en el alcohol, en una serie de comportamientos que en nada les ayuda. Tendríamos más familia fortalecida si tenemos una buena relación con Dios. Si tenemos familia fortalecida porque tenemos una buena relación con Dios, tendremos una iglesia sana, una iglesia que sabrá de manera equitativa, de manera balanceada, poder enfocarse a la necesidad de los hombres. Podrá cumplir representativamente la orden que Dios le dio, que es predicar. Si tenemos una iglesia sana que predica a tiempo y fuera de tiempo de manera correcta, también tendremos un testimonio ante el Estado. Seremos capaces de someternos a ello. Ahora, hay cosas que nos van a demandar, que no camina, que no cuadra, que no está dentro de nuestros valores, de nuestros principios. Como la Biblia lo dice, nuestro deber no es obedecer. Por eso la iglesia del primer siglo fueron torturados,
aserrados, encarcelados, fueron enviados a la diáspora y aún peor, fueron devorados por bestias en las arenas, en los coliseos romanos, casualmente por esto, porque era una iglesia que tenía una relación verdadera con Dios. Y como tenían una verdadera relación con Dios, también tenían familias fuertes, unidas, capaces, que daban testimonio de la verdad. Y como estas familias estaban fortalecidas por Dios, también tenían una comunidad, es decir, una iglesia fuerte que a pesar de que le imponían y le decían que no predicasen, ellos seguían haciéndolo aunque eso les costase la vida. Y aunque vivían bajo la bota de un imperio como era el imperio romano, ellos aprendieron a obedecer. Jesucristo en cierta ocasión le dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús siempre respetó ese orden. Pero hay cosas que cuando van en contra de lo que dice la Biblia, nosotros nos debemos levantar y no obedecer. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y eso les costó a ellos sus vidas. Fueron, como dije hace un momento, fueron exiliados porque nunca se doblegaron, nunca se arrodillaron ante el gran César que demandaba que le adorasen. Porque todo dependió de qué, de que tenían una relación con Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, en el siglo XXI que estamos viviendo, en esta época en la que no sabemos en qué va a terminar todo, necesitamos una iglesia fuerte. Necesitamos cristianos que tengan una verdadera relación con Dios. Necesitamos cristianos que conozcan estos principios, que conozcan este orden: Dios, familia, iglesia y Estado. Si tenemos esto claro, vamos a poder enfrentar toda esta horda de demonios que están invadiendo el mundo. Ya los demonios no se ocultan, ya se han fisicalizado, ya no necesitan tomar cuerpo. Eso no significa que no lo hagan, ya se están manifestando y van a suceder cosas, hermanos, y tenemos que estar preparados. Y nada de lo que va a acontecer, escuche, nada de lo que va a acontecer nos debería sorprender. Porque cuando tenemos una relación con Dios, como tenemos una relación verdadera con Él, una relación de calidad, Él nos va a revelar lo que está en su palabra. Y lo que viene, hermano, no es nada agradable. Nada agradable. Y tenemos que estar preparados. Y el cristiano que no entiende esto, la iglesia que no ha procesado esto, va a tener problemas. De hecho, ya existen iglesias que en este momento están atravesando por situaciones muy tristes. Iglesias donde se está permitiendo de todo, donde el homosexualismo, donde los jóvenes hacen y deshacen, donde los ministros, no todos, pero donde los ministros permiten el pecado. Esa es la iglesia, ese es el mundo en el que estamos sumidos hoy día, hoy en el siglo XXI. Pero una iglesia que le da lugar a Dios, que le da lugar a la familia, que le da lugar a la misma iglesia y al Estado como Dios lo manda, será una iglesia victoriosa. Y recuerde, hermano, Cristo en cualquier momento puede aparecer para sacar su cosecha de este mundo. Y recuerde, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Buenas noches y hasta la próxima.